Hola a todos, hoy vamos a continuar con la ley de voltajes de Kirchhoff con el ejercicio que habíamos planteado en el último video. Entonces, este era el ejercicio que habíamos planteado. Cuando hablamos en el video anterior, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar todas las trayectorias y identificar las incógnitas que tenemos en cada una de estas trayectorias. Entonces, esto es muy similar a alguno que planteé en el video anterior, donde identificábamos las trayectorias. Digamos que ahí todavía no hacíamos ley de voltajes. Entonces, la primera trayectoria que nosotros vamos a tener es la trayectoria más amplia, digamos que comprendería toda la parte externa del circuito. En esa trayectoria, ¿cuántos elementos vamos a tener? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Y en esta trayectoria tenemos solo una incógnita. Tenemos el voltaje 2 como incógnita, el resto de valores nosotros lo conocemos. Entonces, tenemos 6 elementos y solo una incógnita. Entonces, esta es una buena candidata para hacer ley de voltajes, ya que si ustedes recuerdan, la ley de voltajes establece que debemos conocer n-1 voltajes para poder encontrar el voltaje restante. Entonces, en este caso, para encontrar el último voltaje debemos conocer los otros 5, que ya es lo que nos está sucediendo en este caso. La segunda trayectoria podrían ser las pequeñas que nosotros vamos trabajando, entonces esta podría ser la segunda trayectoria. Entonces, en esta trayectoria tenemos 4 elementos, pero si ustedes se dan cuenta, a pesar de que hay menos elementos, tenemos más incógnitas. Acá tenemos 2 incógnitas. Eso quiere decir que nosotros no podemos resolver esta ley de voltajes hasta que no encontremos el voltaje 2 o el voltaje 3. La siguiente trayectoria podría ser la del medio. Entonces, en esta trayectoria hay 1, 2, 3 elementos, pero también tenemos 2 incógnitas. Entonces, acá está sucediendo algo. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que la externa era la más grande, ahí teníamos 6 elementos, solo tenía una incógnita. En cambio, las otras que han sido, son más pequeñas, tienen menos componentes, tienen al igual 2 incógnitas, entonces no podemos resolverla directamente. Entonces, acá hasta que nosotros no encontremos el voltaje 3 o el voltaje 6, directamente no podríamos calcular ninguno de estos valores. La siguiente trayectoria podría ser la de la derecha. Entonces, en este caso, tendríamos 1, 2, 3 elementos. Esta sí es una buena candidata para poder realizar ley de voltajes porque de los 3 componentes conocemos 2 de sus voltajes. Entonces, solo tenemos una incógnita. La siguiente que nosotros tendríamos sería la unión de la izquierda con la del centro. Entonces, la trayectoria 5. En esta trayectoria tenemos 1, 2, 3, 4. Recuerden que solo es el contorno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Pero en este caso tenemos 2 incógnitas. Entonces, tampoco podríamos hacer ley de voltajes en ese caso. Y por último, tendríamos la trayectoria 6, que sería la del centro con la de la derecha. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4 elementos y terminamos. Y tenemos solo una incógnita. Entonces, esta es otra ley de voltajes que nosotros podríamos hacer directamente. Tenemos 4 elementos, conocemos 3 de sus voltajes, solo nos queda una incógnita. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la trayectoria 6, yo podría calcular, la trayectoria 1, de 6 elementos, podría calcular el voltaje 2. En la trayectoria 4, que es esta de acá, hay 3 elementos, podría calcular el voltaje 6. Y en esta última, que es la trayectoria 6, que hay 4 elementos, podría calcular el voltaje 3. La otra forma es hacerlo como lo planteamos en el video de las leyes de corriente, donde primero en esta calculamos el voltaje 2, luego podríamos plantear la trayectoria 2, donde calcularíamos el voltaje 3 ya teniendo el voltaje 2, y teniendo el voltaje 3 podríamos plantear la del centro, que sería la trayectoria 3, para calcular el voltaje 6. Entonces, digamos que son diferentes formas de poder realizar el procedimiento. Otra sería, a partir de esta trayectoria de acá, que era la trayectoria 4, calcular el voltaje 6, luego en la trayectoria del centro calcular el voltaje 3 y por último en esta trayectoria de acá calcular el voltaje 2. Lo que sí nos permite la ley de voltajes es que vamos a tener diversidad de trayectorias, no como sucedía en los nodos que específicamente solo había unos nodos y no podíamos trasladarnos de ahí. Acá vamos a tener más trayectorias de las que usualmente necesitamos. Más adelante veremos un método que nos define que nosotros necesitamos n trayectorias, si son n incógnitas. Entonces, si tenemos 3 incógnitas, necesitamos 3 trayectorias para poderlo calcular, así como lo estamos verificando acá, que podrían ser cualquiera cuando nosotros vayamos desarrollando el ejercicio. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar primero de la trayectoria 1 para poder encontrar el voltaje 2. Entonces, si iniciamos en la esquina superior izquierda, sería menos voltaje 2 más menos 5 voltios. Entonces, hay importantes menos 5 voltios más 6 voltios más 2 voltios menos 1
-7. Entonces, acá está la trayectoria completa. Bueno, pues el -7 primero, comencé acá en la parte inferior. Y esto simplemente nos da que el voltaje 2, si lo pasamos al otro lado, queda positivo y nos quedaría -7 menos 5 es -12, más 6 da 6, más 2 da -4, que venía que era hasta -6, y -1 nos quedaría que el voltaje 2 es igual a -5. ¿Listo? Entonces ya ahí calculamos el primer voltaje que nosotros queríamos. La siguiente es la trayectoria 4, con la cual vamos a poder calcular el voltaje 6. Entonces, esta trayectoria lo que vamos a tener es menos voltaje 6 más 6 voltios más 2 voltios es igual a 0. Simplemente pasamos el voltaje 6 al otro lado y nos queda el voltaje 6 es igual a 8 voltios. Y por último, bueno, acá lo importante que hice en los dos lados. O sea, cuando yo digo pasar al otro lado, no importa como tal si lo pongo de un lado o al otro, lo importante es que están al otro lado de la igualdad con respecto a lo que yo estoy calculando. Entonces el voltaje 6 es igual a 8 voltios. Y por último, la trayectoria que podemos evaluar es la 6, aunque ya como les indiqué en la parte anterior, podríamos evaluar realmente varias trayectorias porque ya conocemos varios de los valores. Entonces, acá lo que tendríamos es que en la trayectoria 6 sería menos voltaje 3 más menos 5 voltios, entonces aquí importante, repito, ten en cuenta el signo, más 6 voltios más 2 es igual a 0. Y simplemente acá lo mismo que les he dicho, pasamos el voltaje 3 al otro lado de la igualdad y nos queda menos 5 más 6, nos queda 1 positivo, más 2, nos queda 3 positivo. Entonces el voltaje 3 es igual a 3 voltios. Entonces, acá lo que les he repetido bastante en los diferentes ejercicios, tanto las leyes de corriente como las leyes de voltaje son bastante sencillos de aplicar. Lo que tenemos que tener es siempre cuidado en los detalles, en cómo seguimos la trayectoria, en los signos que vamos tomando, en los signos de las magnitudes que nosotros vayamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá lo que les mencionaba el -5, entonces acá es más y el menos nos queda negativo, nos queda el -5 voltios. Siempre tener en cuenta esos detalles y así vamos a evitar cualquier error posible. Entonces, digamos que esto busca simplificar los diferentes errores que nosotros podríamos generar en este tipo de ejercicios. Como les decía, podríamos haber evaluado también, después de encontrar la trayectoria 1, las otras trayectorias que estamos verificando. Si ustedes hacen ley de voltajes en cada una de las trayectorias ya con estos valores que acabamos de evaluar, en todas les debe dar que es igual a 0. Eso es muy importante para entender que sí calculamos bien el circuito y que está en equilibrio. O sea, realmente esta igualdad a 0 es para que el circuito siempre esté en equilibrio. La energía entregada es igual a la energía consumida. Listo. Acá surgen a partir de esto unas preguntas para resolver. La primera es qué características tienen en común los elementos de un circuito en serie. Entonces, esto es combinando leyes de corriente y leyes de voltaje. Digamos que la combinación de estas dos puede entender qué tienen como los elementos en serie. Y la segunda, que es algo a lo que vamos a llegar en el siguiente video que vamos a trabajar, es cuál es la ecuación de un divisor de voltaje. Entonces, para la ecuación de un divisor de voltaje es porque el circuito está en serie. Entonces, acá van a encontrar dos relaciones a futuro. Si ya lo saben, lo pueden comentar en la parte inferior del video. Si no, no olviden suscribirse para ver el contenido y el desarrollo de todas estas temáticas. Espero que les haya gustado y que estén muy bien.